Muy buenos días, hermano. Muy feliz sábado. Muchísimas gracias, Ara querida y Dani, por hacer esta parte de la introducción. Cómo nos contaste la historia de esta chica Daniela, que era esta chica serbia y toda la experiencia que tuvo. Muchísimas gracias por hacer esta parte. Hace que se torne un hilo de continuidad y que parezca que realmente estamos allá en la iglesia. No más allá de que sabemos que la iglesia es donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ¿no? En el nombre del Señor. Ya sabemos que ahora, por ejemplo, estamos reunidos, cada uno en su casa, y estamos sintonizados mediante este sistema, este video, esto nuevo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, la lección de esta semana, la verdad que cada vez vemos y vemos cómo progresa y cómo avanza, de lo lindo y de lo interesante que se ha estado tornando, ¿no? Este precioso estudio de la Biblia, ¿no? Y hoy, en la lección número 3, vamos a ver cómo consideraban Jesús y los apóstoles a la Biblia. Así que como ya estamos empezando a establecer esta mecánica, para los que ya me conocen, sabemos que siempre iniciamos con una pregunta rompehielo, una pregunta motivadora. Iniciaríamos con esta pregunta. ¿Alguna vez se consideraron como una curiosidad saber qué método utilizó Jesús para poder interpretar la Biblia? Bueno, unos datos interesantes, un aspecto interesante para aclarar. Este repaso lo vamos a dividir en dos partes importantes, pero a su vez hay algunas subdivisiones internas. La primera parte es Jesucristo y las Escrituras, que van a tener unas divisiones internas, y después los apóstoles y las Escrituras. Y en la misma medida en que vayamos explorando, que vayamos progresando en este repaso, van a ir viendo diferentes fases, diferentes aspectos en cómo Jesús se manifestó y cómo los discípulos se relacionaron. Bueno, una pregunta que es muy válida establecerla o planteársela para situarnos siempre en tiempo y espacio es: ¿cuál era la Biblia o cuáles eran los escritos o los escritos sagrados que se usaron en la época de Jesús y en la época de los discípulos? Esa época que nosotros tenemos acceso a ella porque nosotros conocemos también el Nuevo Testamento, pero vale aclarar, y es muy razonable ponernos a punto en el detalle y en el hecho específico de que en la época de Jesús, obviamente todavía ese Nuevo Testamento por el cual nosotros conocemos todas estas historias todavía no estaba escrito. Bueno, primeros detalles. ¿Saben cuál fue la primera carta que nosotros que hemos tenido acceso en términos del Nuevo Testamento que fue escrita? La primera carta en ser escrita del Nuevo Testamento fue la carta de Santiago. Fue hecha alrededor del 44 después de Cristo, unos 13 años aproximadamente después que Jesús había muerto en la cruz y que había ascendido. Otro detalle más interesante, igual de interesante, es por ejemplo el primer evangelio al que tuvimos, del que se tuvo conocimiento. El primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos. ¿Se acuerdan que Marcos fue un discípulo a posteriori, verdad? Después también de la época de la época de Pablo y más bien de la época de Lucas, que también hizo una investigación personal. Otro detalle interesante que está bueno compartirlo es la primera carta, por ejemplo, que escribió Pablo fue a los tesalonicenses. Fue alrededor del 55 después de Cristo, unos 20 y tantos años después que Jesús había ascendido. ¿Por qué mencionamos estos datos y por qué los tenemos en cuenta? Porque estamos constatando mediante estos detalles que el Nuevo Testamento todavía, obviamente, como decíamos hace un momento, no estaba escrito. Entonces, al ponernos a punto con eso, tenemos que empezar a considerar cuál era la Biblia que tenía en ese momento. Obviamente sabemos que la única Biblia que tenía en ese tiempo era la de el Antiguo Testamento, la cual ellos llamaban, y ahora más adelante después vamos a expandir un poco más esto,
la dividían en tres partes el Antiguo Testamento ellos, y lo dividían en tres palabras. Era la Torá, que era es una expresión muy conocida para nosotros. Después la Nebim y la Ketubim. Ahora, la pregunta sería esta, ¿no? Teniendo en claro que el único libro que tenía Jesús y los discípulos y el pueblo hebreo de esa época era el Antiguo Testamento, la pregunta sería ¿cómo consideró Jesús a este libro? ¿O cómo lo usó? ¿O de qué manera lo estudió? ¿O también hasta cómo lo enseñó? Así que bueno, vamos a dividir en tres ópticas este vínculo con el cual Jesús se vinculó con la palabra de Dios en ese momento, ¿no? La primera fase con la que vamos a relacionarnos, en la que vamos a analizar un poco, es Jesús y sus adversarios. ¿Cómo se relacionó Jesús y sus adversarios? Así que vamos a estudiar tres ejemplos. El primer ejemplo es el adversario por excelencia, que creo obviamente todos sabemos que es el enemigo de Dios, Satanás. Cómo se relacionó con él. La segunda parte es cómo se vinculó con cómo manifestó, mostró la palabra de Dios, por ejemplo, a otro grupo de adversarios, por ejemplo, los saduceos, este partido político, y también después con este otro partido político que siempre trabajaban junto con los saduceos, que eran exactamente los fariseos. Así que, con el primer ejemplo, que ya sabemos que es Satanás, podemos buscar un poco Mateo 4 y sin ponernos a leer cada una de las tentaciones, porque sabemos que es un tema que da para muchísima reflexión y para analizar mucho y sacarle mucho jugo. Estoy seguro que todos recordamos de esta parte de Mateo cómo fue que respondió Jesús frente a cada propuesta que le hizo el enemigo. La respuesta siempre, ¿cuál fue? Exactamente, el escrito está, ¿verdad? El escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Un ejemplo de las tres. En otras palabras, Jesús siempre respondió con la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús, en la frase esa famosa, el escrito está, sabemos que se estaba refiriendo a los escritos que conocía él. Así que para Jesús, el Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenía, era una fuente de autoridad total, ¿no? de Dios su Padre en su vida. Todas las decisiones que él hizo y de las que tenemos registros y de las que no tenemos registros también las fundamentó en esta famosa frase, escrito está. Por eso él buscaba siempre la voluntad de su Padre. Bueno, el segundo grupo que estábamos mencionando, con los cuales dentro del grupo de los adversarios, ¿no? Es con los saduceos. Sabemos que los saduceos eran una secta judía, también un partido político, que eran muy conocidos por no creer en nada sobrenatural. Las tres cosas que siempre se mencionan y que las podemos encontrar en la palabra de Dios, con las cuales ellos no las aceptaban, era, por ejemplo, no creían en la resurrección, no creían en la existencia de los ángeles, y al no creer en la resurrección no creían en la vida eterna. Todos creo podemos recordar ese relato en el que ellos utilizaron su principal caballito de batalla, que era una propuesta un poco jocosa, hipotética, al querer confrontar a Jesús con esta hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en base a esa práctica que tenían el pueblo hebreo y también otras naciones, ¿no? El levirato, en el que, por ejemplo, cuando en una pareja el esposo era el que fallecía, el que iba al descanso, tenía que seguir dando, continuando el apellido, el hermano, y entonces esta viuda se tenía que casar con el hermano, ¿no? Entonces, y esa era una práctica que Dios en su momento le había establecido para poder asegurar dentro de los márgenes de esa época. Hoy nos parece algo muy fuera de lugar desde nuestro enfoque, pero en esa época una mujer cuando quedaba sola literalmente quedaba
expuesta totalmente. Entonces era una forma que tenías dentro del comportamiento humano de esa época para asegurar. Entonces era muy aceptado, era muy tenido por normal y por lógico eso, pero teniendo en cuenta esa costumbre de la época, es que le vinieron a traer esta hipótesis que era ridícula y jocosa a la vez, ¿no? En la que la mujer perdió a su primer esposo, se casó con su hermano, el tercero, el cuarto, el quinto, 7 esposos, ¿no? Entonces la pregunta de ellos era que al final de los días, cuando Cristo venga, ¿no? Cuando Dios vuelva, ¿no? ¿Cuál iba a ser, de quién iba a ser la esposa? Para ellos ese planteamiento exponía la locura o la tontería de creer en ese aspecto sobrenatural, porque ellos entendían que Dios nunca iba a poder resolver eso. Ahora, la respuesta de Jesús fue muy interesante, porque Jesús les dijo, ¿no? Eso lo tenemos en el versículo 29 de Mateo 22, no me voy a poner a buscar ahora porque todos conocemos, si quieren después buscar o mientras pueden pausar esto después si lo quieren ver, está en Mateo 22, el texto del 22, del 23 al 33, está este relato de cómo Jesús le respondió. Ahora, la respuesta que planteó Jesús era, lo primero que les dice es, erráis ignorando las escrituras. Lo primero con lo que los confronta a estos adversarios, a estos saduceos, es con que literalmente no tenían conocimiento de las escrituras. Y luego también les dice, e ignoráis el poder de Dios. No solo ignoraban las escrituras, sino que ignoraban el poder de Dios. Entonces ahí le hace toda una explicación, es muy interesante porque él los lleva a la raíz, al origen, ¿no? Hasta a la base, al fundamento, se va a la palabra de Dios, y después me encantaría poder analizar un poco más esto porque lleva mucho tiempo, pero bueno, sabemos que después terminó con una frase que estaba en Éxodo 3:6 que decía, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otras palabras, les hizo razonar que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, con lo cual les estaba diciendo mediante la palabra de Dios que la resurrección sí o sí tenía que ser algo de su parte, de parte divina, y que no tenía lógica dudar, ¿no? de eso. Es muy interesante cómo Jesús los confrontó y cómo usó la Biblia. Bueno, el tercer ejemplo que tenemos de adversario es el clásico, el ejemplo de los fariseos, ¿no? Si había un grupo y un partido político que era destacado, que se destacó, ¿no? en la historia de Cristo, en el ministerio de Cristo, por oponerse, fueron los fariseos. Los saduceos y los fariseos eran partidos opuestos. Los saduceos serían el equivalente hoy de los liberales, porque al apartar todo el aspecto de su comprensión de la realidad dentro de la idiosincrasia del pueblo judío, de que lo sobrenatural no tiene lugar, chocaban con los fariseos, porque los fariseos eran, digamos, la otra ala en la que ellos se apoyaban totalmente en el texto bíblico y ellos creían de forma concienzuda cada aspecto, pero habían llevado a un punto los fariseos eso que lo entendían como tan literal, lo entendían que se iban, digamos, por las ramas de cumplir querer cumplir todo al pie de la letra, y se olvidaban, digamos, del espíritu, digamos, de lo que es el significado en sí, ¿no? de cada uno de los aspectos de la palabra de Dios. Por eso, aunque Jesús estaba muy al tanto y consciente de que ellos tenían un apego absoluto y total al texto bíblico y a seguir lo que decía la palabra de Dios, Jesús les hizo entender, incluso cuando les hablaba a ellos, porque ellos siempre estaban presentes cada vez que Jesús estaba disertando y hablando, y al contarle a las otras personas que eran del pueblo de Dios, les hizo entender, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque habían llegado a un punto en que se habían fanatizado completamente y entonces desvirtuaban la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ponderó el aspecto en el que estaban acertados. El aspecto acertado era que lean la Biblia, porque esa es con quienes se iban a encontrar, digamos, al encontrarse con Dios, y a su vez que
que puedan practicar eso, ¿no? Que era la falla que estaban teniendo los fariseos, que se habían ido por lo legal, ¿no? Por lo absolutamente legal. Acá ya tenemos 3 ejemplos de adversarios. Vamos a la segunda parte de este análisis de cómo Jesús se relacionaba con las Escrituras. Y sería ahora, en vez de con sus adversarios, que ya dimos 3 ejemplos, que hablamos de Lucifer, hablamos de los saduceos y los fariseos, ahora vamos a ver cómo Jesús se relacionaba, en términos de mostrar su palabra, con sus amigos. Así que también tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido y muy lindo, yo creo que a todos nos gustaría haber estado en ese momento. ¿Se acuerdan el título? El camino a Emaús. ¿Se acuerdan? A Emaús, perdón si no lo expresé bien. Que ocurrió inmediatamente después de su resurrección. Entonces nos cuenta todo el suceso. ¿Se acuerdan que Cleofas, ese otro discípulo, seguidor de Jesús, que no se menciona el nombre, estaban de camino, cómo Jesús se encontró con ellos? Pero el propio relato nos cuenta, creo que es Lucas el que nos relata este detalle, nos dice que ellas tenían los ojos velados. Bueno, ese relato que es muy interesante, ¿no? Cómo Jesús, digamos, trata de hablar con ellos para preguntarles por qué estaban tan tristes, por qué estaban tan cabizbajos en ese trayecto. Entonces ellos le cuentan que no sabés qué es lo que pasó, sos extranjero, que no te enteraste, ¿no? Entonces le contaron que su maestro había sido crucificado y que había hecho grandes obras y grandes cosas, y cómo todo el sistema político había atentado contra su maestro, y que por eso justamente estaban tan tristes. Y entonces Cristo, Jesús velado, maestro de los maestros en toda la historia del universo, ¿cómo empezó y cómo hizo? La Biblia es muy clara al respecto. En Lucas, sí, es verdad, era Lucas 24, y nos cuenta que dice el versículo 27 del capítulo 24, nos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me hubiera encantado haber estado en ese estudio bíblico. ¿Cuánto tiempo habrá llevado ese trayecto desde Jerusalén hasta Emaús? Se puede calcular, después creo que lo pueden ver, a ver, sabiendo que más o menos una persona puede caminar a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros por hora, podemos sacar los cálculos, ¿no? Así que un estudio bíblico de varias horas, pero debe haber sido el estudio bíblico más maravilloso, ¿no? Cómo Jesús les presentó la palabra de Dios a estos seguidores, ¿no? Y bueno, y después el desenlace que nosotros sabemos cuando estaban orando, ahí se dieron cuenta. Un segundo ejemplo, los apóstoles mismos, porque acá estábamos hablando de los del camino de Emaús, ¿no? Este evento mismo, como cuando Cleofas y este compañero regresan y le cuentan a los otros discípulos de que Jesús se les había aparecido, Lucas nos dice y nos cuenta, ¿no? Dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Cómo Jesús les explicaba y cómo les contó a los apóstoles después que se encontró con ellos, después que Cleofas le había avisado, y toda esa serie de acontecimientos que son tan maravillosos de analizar y estudiar. Esta frase de Lucas 24:48, ¿no? Disculpe que la repita un poco. Era necesario, en palabras de Cristo mismo, ¿no? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Parece una frase que puede pasar desapercibida, pero en el original se refiere a 3 palabras hebreas, que una la conocemos porque la hemos escuchado muchísimas veces. Cuando Jesús dice era que se cumpliese en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el original dice en la Torá, los Nevim y los Ketubim, que eran las 3 partes en las que dividían los hebreos la antigua Biblia, el Antiguo Testamento, y que demuestra cómo Jesús creía en absolutamente toda la escritura, y por eso Jesús se la planteó, ¿no? Por eso dice, volvemos un poquito al relato de atrás, cuando estaba del camino de Emaús, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, ¿no? Queriendo cubrir todo esto, les declaraba todas las cosas, ¿no? O sea, Moisés escribió desde el Génesis
¿Se acuerdan, no? Génesis, Éxodo, Levítico, los primeros 5 libros, después escribió Job, y siguiendo por los profetas, ¿no? Y acá, cuando él mismo dice, él aclara y agrega, ¿no? Es la Torá, los Nebim y Ketubim, ¿no? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Jesús completa, ¿no? Esta idea de su de cómo él entendía la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, hablamos del ejemplo del camino de Maús, el ejemplo de los apóstoles, cómo Jesús les mostró las escrituras a los apóstoles, y tenemos un tercer ejemplo que es a los seguidores, porque sabemos que Jesús tenía diferentes niveles de vínculo con los que lo seguían, ¿no? Sabemos que por los más allegados eran los discípulos, pero también tenía mucha gente que era seguidores y que ellos mismos también se hacían llamar seguidores de Jesús o cristianos, que es como hasta el día de hoy nos conocemos, ¿no? 2000 años después, que empezó en esa época. A los seguidores se acuerdan que, y les leo un fragmentito, se acuerdan que en Mateo 28, la gran comisión, todos conocemos, o si no por lo menos hemos alguna vez leído el final de Mateo, que es cuando Jesús antes de ascender, ¿no? Y dice Jesús, Mateo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, fíjense, ¿no? En este detalle, ¿no? Que estamos haciendo el ejemplo de cómo les mostró y qué indicaciones le dejó a los seguidores, es que prediquen el Evangelio, que cuenten estas cosas, que las compartan, que las comuniquen, ¿no? Así como Él les había mandado, ¿no? O sea, en cada uno de estos ejemplos podemos ver cómo Jesús era consecuente de forma absoluta, ¿no? Jesús siempre entendía que toda la escritura era proveniente de Dios y que Él creía en absolutamente toda la escritura. Bueno, ya analizamos un poco estas dos fases, ¿no? En que cómo hizo relacionar Jesús la palabra de Dios con los adversarios, después con los que lo seguían, y después vamos a ver un poco en sí mismo las enseñanzas de Jesús, que nosotros después las recibimos. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el Sermón del Monte. Otro ejemplo que vamos a tocar es la Torá, como los mencionamos hace un rato, el Nebim y el Ketubim, que ya un poco los mencionamos. Y después un poco hablando de los personajes y los acontecimientos y él cómo los consideraba, ¿no? Les digo este pantallazo pequeño para que tengan una idea de lo que vamos a repasar. Bueno, sabemos que el Sermón del Monte fue el discurso inaugural del ministerio de Cristo. Ha sido tan maravilloso este famoso Sermón del Monte, que ha sido estudiado por eruditos en todas las edades, e incluso más allá de la gente que no lo ha considerado a Cristo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Aún así, la gente, a través de la historia, los eruditos, los estudiosos han rescatado verdades de las más maravillosas y las más grandes que se podían haber conglomerado en una predicación. Es muy difícil. Creo que ningún humano podría conglomerar de la manera en que lo hizo el maestro, ¿no? Como el famoso Sermón del Monte, ¿no? ¿Se acuerdan que él, muchas partes de ese sermón hermoso y maravilloso que está en los evangelios, por ejemplo en Mateo, que es donde más se habla, en muchas frases él decía: oísteis que fue dicho, ¿no? Y entonces cita una parte del Antiguo Testamento y después se expresa: mas yo os digo. Si nosotros lo leemos con ojo del siglo XXI, aparentemente nosotros podríamos interpretar una contradicción, pero en realidad, en lugar de comprenderlo o entenderlo como una contradicción, en realidad lo que está haciendo es una ampliación, ¿no? Partiendo de la citación que hacía. Dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, es
dice, esto dice, y ahora le voy a explicar lo que dice, ¿no? Más yo os digo, ¿no? Era una expresión de la época muy usada por Jesús. Cada una de sus enseñanzas que él estableció, que él nos contó, partían de, tenían un asidero veterotestamentario. ¿Por qué uso esta palabra rara? Disculpen que la use, pero es bueno conocer los vocablos. Veterotestamentario quiere decir el Antiguo Testamento. Para que asocien la etimología, por eso decimos veterano, porque antiguo, ¿verdad? Tiene la misma raíz, la misma etimología. Bueno, hoy ya hablamos un poquito hace un rato de la Torá y los Nevim, porque en esa época se dividían Torá, Nevim y Ketuvim, porque era la forma en que se ordenaban, y él, al expresarlos, siempre los mencionaba todos juntos, ¿no? El texto muy clásico, muy conocido, es Mateo 5:17, nos muestra cuál es la posición, lo que él tenía al respecto. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta es la Torá y los Nevim. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo claro que siempre fue Jesús, de que él venía a aportar y a amplificar lo que Dios y lo que él mismo en la antigüedad había revelado a sus siervos los profetas. Y después, aunque incluso muchas veces hoy filósofos y sociólogos y pensadores piensan de los relatos bíblicos, como por ejemplo el Génesis, la historia de Noé, la historia de Adán y Eva, hoy sabemos que la gente que elige confiar en su propio juicio antes que en la palabra de Dios, eligen creer en unas partes y en otras partes no, o dando a entender que en realidad la autoridad la tienen ellos, la de definir, ¿no? Pero también nos encontramos cómo Jesús tuvo en cuenta cada uno de estos aspectos de la historia. Los de ahora, la gente actual y también algunos de la época de Jesús consideraban como una alegoría la historia de Adán y Eva, ¿no? Como una historia que tenía una enseñanza, pero que no necesariamente era verdad. Sin embargo, Jesús, cuando se refirió a cada uno de estos personajes, cuando habló del diluvio, habló de Adán y Eva, habló de Caín, habló con la completa convicción y con todos los detalles argumentales, dando a entender que cada uno de esos relatos fueron reales, y Jesús los tomaba al pie de la letra, literal, como estaban, ¿no? Es muy interesante ver cómo Jesús, él no los consideraba como un hecho ficticio, ¿no? Los ejemplos, bueno, Marcos 10, del 6 al 8, después si quieren busquen, menciona a Adán y a Eva. Por ejemplo, Lucas 15 menciona 11:5, perdón, menciona a Abel. Habla también el profeta Zacarías. En Mateo, por ejemplo, 24, los versículos 38 y 39 menciona el diluvio, y lo presenta en el sermón profético, ¿no? Hablando y tomando al diluvio como un ejemplo de cuando venga y va a ser la segunda venida, o incluso en una de esas charlas que tuvo con los discípulos, y recordó cuando Elías ayudó a la viuda de Sarepta, ¿no? Y cómo Dios hizo un milagro por medio del profeta, que eso está en Lucas 4, del 25 al 27, y se refirió a ellos como personajes reales, no se refirió a ellos como alegorías. O sea, todo indica que Jesús tomaba a cada uno de estos personajes y estos acontecimientos como narrados en la Biblia, como un hecho histórico, como detalles reales y literales, sin ningún atisbo ni acercamiento a una alegoría, ¿verdad? Buenísimo. Ya descubrimos un poco esto, cómo Jesús se relacionó con las Escrituras en estos tres aspectos, ¿no? Con los adversarios, con sus seguidores y después en sus propias enseñanzas. Ahora vamos a ver cómo se relaciona, por ejemplo, los apóstoles y las Escrituras. Entonces tenemos algunos ejemplos de los propios discípulos y de los seguidores. El primer ejemplo que tenemos es Mateo. Mateo fue el escritor de su propio evangelio, y cuando digo de su propio me refiero porque él no fue a investigar, él simplemente contó lo que él vivió, era testigo ocular, un testigo directo de cada uno de estos eventos,
Y por ejemplo, cuando él cuenta, al principio, cuando inicia el relato del Evangelio, por ejemplo en Mateo 1, 22 y 23, hace citación, por ejemplo, y cita a Isaías 7:14, cuando dice que el nacimiento de Jesús es el nacimiento de una virgen. ¿Qué más? Dando a entender Mateo de que los registros antiguos eran fidedignos y que correspondían al cumplimiento de la profecía. Un ejemplo que también podemos explorar, el ejemplo de Marcos, nos cuenta un poco que cuando se empieza a escribir el libro, directamente empieza con una cita del Antiguo Testamento. Fíjense en Marcos 1, 1 al 3, vamos a bicharlo un poquito, y dice así. Dice, principio de Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. O sea, de entrada está tomando y está haciendo pie en la palabra de Dios. Y dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjense en cómo Marcos lo primero que hace es fundamentar, ¿no? Como cuando alguien está por construir algo, lo primero que se hace son los cimientos, ¿no? Él construye. Cuando habla, por ejemplo, de Juan el Bautista, Marcos, y nos cuenta un poco de Juan el Bautista, menciona que la llegada de este segundo Elías había sido predicha en Malaquías 3.1, habla de Isaías 43. ¿Por qué mencionamos esto? Porque estamos hablando de la validez y la confianza que tenía este apóstol en la palabra de Dios, en el libro, ¿no? O sea, cómo se relaciona. Otro ejemplo, el ejemplo de Lucas. Bueno, el sábado pasado estuvimos hablando de cómo lo tomamos como ejemplo a Lucas de uno de los métodos que usó Dios para diferenciando. ¿Se acuerdan que hablamos de revelación y hablamos de inspiración como un ejemplo de inspiración de qué fue lo que hizo Lucas, ¿no? Ya sabemos que fue una investigación de campo, una indagación que hizo, habló con testigos oculares para poder contarle a este señor griego que se llamaba Teófilo, y cómo le cuenta y cómo vincula y cómo asocia, ¿no? Él, les leo un poquito acá, dice, le explica al converso, a Teófilo, al cristianismo, que como nunca había sido judío, y por eso nos encontramos con detalles tan aclarativos con respecto a las cosas de los judíos, porque se la estaba contando a un griego. Entonces agrega citas, por ejemplo, agrega una cita en Éxodo 13, la cita de Éxodo 13:2, y llamando a este escrito de Éxodo 13:2 como la ley del Señor, ¿no? Cuando se lo está contando, al contárselo a Teófilo dice, esto es la ley del Señor. Así que también para Lucas entendemos que los escritos mosaicos eran completamente válidos, totalmente veraces y sobre los cuales se podía apoyar totalmente, ¿no? Otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de Juan, el apóstol Juan, que él hace, por ejemplo, una alusión a Josué 24:32, y donde nos explica, por ejemplo, en Juan 4:5, que la ciudad de Sicar quedaba junto a la heredad de Jacob, la que le dejó Jacob dio a su hijo José. ¿Se acuerdan de ese relato del Antiguo Testamento? Así que para Juan el relato del Antiguo Testamento era totalmente real y sus personajes también. Y relaciona su propio relato, ¿no? Juan, con los escritos sagrados. Hay muchísimos ejemplos dentro del propio libro de Juan. Cuando habla de Caín y habla de su hermano en las epístolas, ¿se acuerdan? Está el Evangelio, ¿saben cómo? Y después están las epístolas, ¿no? La primera, segunda y la tercera, y habla de Caín y habla de su hermano y habla como personajes literales. Otro ejemplo de los apóstoles es el apóstol Pedro, y aunque en otro momento ya lo mencionamos, ¿se acuerdan que la vez pasada lo estuvimos mencionando? El apóstol declara que la revelación profética, se me trabó, se originó por inspiración directa del Espíritu Santo, ¿no?
muchos ejemplos. Otro ejemplo más, el ejemplo de Pablo. Por ejemplo, Pablo cuando le habla a los gentiles, le hace todas explicaciones teológicas basadas en el Antiguo Testamento. Algunas que se pueden resaltar, por ejemplo, son de la de Romanos 9:17, que hace como una personificación de los escritos sagrados, dando a entender que la escritura dice a Faraón, ¿no? Como si la escritura fuera una persona, ¿no? Dando a entender que la escritura también es intercambiable por Dios, porque fue Dios el que la inspiró. O por ejemplo, en una de sus cartas, en otra de las epístolas a los de Galacia, a los Gálatas, hace lo mismo y dice que la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y ahí continúa la cita que él le da, ¿no? O sea, una vez más nos encontramos que este apóstol, al usar este recurso literario de la personificación, está dando a entender que el registro bíblico está totalmente dotado de su origen y su autoridad en Dios, ¿verdad? El origen y la autoridad es divino. Otro ejemplo más, y ya terminamos un poco con los apóstoles, tenemos dos ejemplos más. El ejemplo de Santiago, que hoy mencionábamos que la carta de Santiago era una de las primeras que fue escrita. Él habla, por ejemplo, de Levítico 18:18 y de Éxodo 20:13 al 14, en cada uno, para increpar a los lectores a que cumplan la verdad, a la ley real, conforme a la escritura, ¿no? Él confronta a sus lectores para que tomen a la escritura como un fundamento. Para él, nos cuenta Santiago en su carta, amar al prójimo es un asunto de acción y lo basa en textos del Antiguo Testamento, como los mencionamos en esta carta, ¿no? Y después tenemos un último escritor como ejemplo, Judas. Vale aclarar que no estamos hablando del Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, sino un escritor a posterior, que estaríamos en la misma, digamos, en la misma clasificación que Pablo y que Lucas, porque fueron a posterior, pero sin embargo Dios inspiró a Judas para escribir esta pequeña carta. Él creía totalmente en todo el registro bíblico. Él habla del éxodo en Egipto, menciona las ciudades de Sodoma y Gomorra, habla de Moisés, de Enoc y de Adán como totalmente literales. Si no, por ahí pueden fijarse, Judas 5 es un libro tan chiquito que no tiene capítulos. Judas, los versículos 5, 7, 9 y 14, ahí lo menciona. Y bueno, en todo esto podemos observar que cada uno de los escritores del Nuevo Testamento usaron la revelación de la palabra de Dios, los escritos estos sagrados, como una autoridad total sobre las cuales edificaban las creencias y fundamentaban cada uno de sus llamados, de sus amonestaciones que hacían en estas cartas que escribían, ¿no? Y en ningún momento ninguno de estos apóstoles da a entender que estos escritos tenían un vínculo con una alegoría. Así que, digamos, en todo este proceso, ¿no? Después de un poco extendernos, perdón si fue un poco largo, pero nos encontramos cómo se relacionó Jesús y las Escrituras, ¿no? Y hicimos las tres fases, ¿no? Con los adversarios, con los seguidores, y después cómo la presentó en sus propias enseñanzas. Y también nos encontramos en esta segunda parte cómo se relacionan los apóstoles con las Escrituras, y dimos ejemplos, ¿no? Cómo lo vio Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Judas, ¿no? Así que este contenido teórico que estamos mencionando de cómo tenían en cuenta y cómo veían a la palabra de Dios ellos mismos, tenemos que bajarlo un poco a tierra y aplicar, ¿no? Siempre me acuerdo, y yo sé que él se va a sonreír de esto, si me gusta cuando Fabio, nuestro hermano de iglesia, siempre dice, bueno, vamos a bajar esto a tierra, no vamos a aplicarlo a la realidad. Bueno, viene el momento de la aplicación, ¿no? Ahora, un ejemplo muy común que creo que todos vivimos, ¿no? Una pregunta de aplicación. Por ejemplo, imagínense que estamos en un momento de tentación, un momento en que estamos por ceder a hacer algo que no corresponde, que vamos a pecar contra Dios. ¿Cómo deberíamos usar o cómo creerías o cómo creeríamos que debemos usar estos textos de la Sagrada Palabra de Dios para poder vencer esta tentación?
creo que alguna vez lo hemos experimentado y creo que sabemos que nosotros acudimos en ese momento a la palabra de Dios. Dios nos concede la fortaleza y la distracción para no ceder a ese impulso, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra pregunta de aplicación. Por ejemplo, la Santa Cena, o el amor por los enemigos, o que somos la luz del mundo. ¿En qué parte del Antiguo Testamento pueden estar basadas? Estaría bueno que podamos explorar, ¿no? Que recordemos cómo aplicamos el ver esto de la palabra de Dios así. Y otro ejemplo, vamos a suponer que nuestros hijos, un hijo nuestro, ¿no? Para los que no tienen hijos puede ser un sobrinito, ¿no? Puede ser, o para los abuelos ya sus nietos, ¿no? Van y le enseñan en la escuela o a donde se va a educar que cada uno de estos acontecimientos sobrenaturales son mitos. ¿Cómo contrarrestaríamos, si le tuviéramos que contar a nuestro nietito, a nuestro sobrinito o a nuestro propio hijo, cómo contrarrestaríamos esa visión errónea de esta enseñanza? ¿Cómo diríamos? Creo que nosotros le buscaríamos, ¿no? Creo que todos tendríamos la tendencia a explicarle de que más allá de que en la escuela nos hayan explicado eso, Dios nos enseña sobre la veracidad de su palabra, ¿no? Son preguntas de aplicación, preguntas que las podemos llevar a la ¿cómo se dice? A la acción en esos momentos, ¿no? Bueno, una tarea que podrían hacer y que es muy linda, esto es para una tarea para hacer, después, incluso ahora el sábado, ahora más a la tarde, buscar 3 pasajes solo del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento con Jesús. Creo que sobran, pero con 3 estaría bueno que bichemos y exploremos cómo lo que ocurrió en el Nuevo Testamento ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y bueno, podemos concluir de esta forma, ¿no? Tanto Jesús como sus seguidores y sus discípulos y todos los que estuvieron con Jesús y que hicieron progresar, ¿no?, la tarea de la predicación del Evangelio, consideraban a la autoridad de la Biblia por encima, ¿no?, de sus propias creencias y sus prácticas, ¿no? O sea, en realidad fundamentaban sus creencias y sus prácticas en la autoridad de la Biblia, y como también consideraban literales y reales cada uno de los personajes y los acontecimientos que nos relatan el Antiguo Testamento, permitiendo y entendiendo que la propia escritura se interprete a sí misma, ¿verdad? Y así que este fue el método que ellos usaron para comprender la palabra de Dios y que nos dejaron como un ejemplo para poder nosotros seguirlo. Nosotros tenemos ese ejemplo de parte de ellos, cómo vieron la palabra de Dios y cómo la citaron y cómo la tenían en cuenta, y nosotros tenemos que tomar y seguir ese ejemplo, ¿no? Porque la propia Biblia se complementa a sí misma. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por escuchar y por seguir esto. Perdón si se tornó un poco largo, pero creo que le pudimos por lo menos por arriba sacar el jugo y explorar un poco cada uno de estos aspectos, ¿no? Cada uno de estos detalles, ¿no? Que los repito para poder recordarlos, ¿no? Lo dividimos en 2 partes y a su vez las partes estaban divididas en partes más chicas, ¿no? Que Jesús y las Escrituras, con los adversarios, con los seguidores y en sus propias enseñanzas, y los apóstoles en cada uno de ellos, como tenían en cuenta la palabra de Dios. Así que bueno, podemos concluir de esta manera. Ahora en este momento vamos a ver los videitos misioneros y después volvemos con Araceli para que pueda hacer el cierre y así poder concretar este momento de repaso de la escuela sabática. Que tengan un muy feliz sábado, que tengan un muy lindo día. Ojalá que nos podamos seguir encontrando con la palabra de Dios y que podamos explorar y explotarla en toda esta nueva comprensión, este nuevo estudio que estamos haciendo con la lección. Muy feliz sábado. Gracias por ver todo este esfuerzo y todo este trabajo conjunto que estamos haciendo con la iglesia. Cariños.